porque nos va a ayudar a entender y mucho hacia dónde vamos, cómo vamos, ¿sí? Estamos en un momento donde hay un montón de cuestiones que están en discusión y me parece que nada mejor que Ricardo para poder avanzar sobre ellas. Ricardo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, espero poder ayudar en algo. Bueno, seguramente que sí, porque además esto, es materia opinable y la idea es quitarle, no la subjetividad, porque eso es imposible, porque cada uno habla desde el lineamiento ideológico que tiene. Lo que sí creo es que estamos frente a una situación tan riesgosa, no solamente para el país, sino también para cada uno de nosotros, que debemos velar para tratar de generar alternativas que nos permitan superar todo esto, ¿no? Digo, porque mi ley nos puede pasar una vez, pero solo una vez, ¿no? Es, es cierto, es cierto. Creo que vamos tomando conciencia, o al menos una parte más significativa de la sociedad empieza a tomar conciencia de la maldad que nos habita, del nivel de destrucción sistemático al que nos está sometiendo el gobierno nacional, de la estructura fascistoide que hoy recorre el país de parte de un proyecto político, social, económico, cultural, que busca transformar radicalmente las formas de vida que hemos sabido conocer. Entonces creo que el riesgo ya no es simplemente algo que está en el horizonte, en el futuro, sino que la catástrofe se instaló entre nosotros y lo vemos lo que está sucediendo con todas las actividades, la educación, la salud, aquellos que padecen enfermedades crónicas y ya no tienen capacidad para acceder a medicamentos, la destrucción de los salarios, la caída de, yo diría, de casi todas las áreas de la economía, 20%, 30%, 40%, la tragedia que significa ya no poder tener acceso a pagar un alquiler para vivir dignamente, el precio absolutamente insólito de la energía, del transporte, el intento de domesticar y de vaciar a la universidad pública, que es una de las grandes instituciones virtuosas que hemos sabido construir los argentinos y argentinas, la destrucción también de lo que ha sido otra política virtuosa, que es el desarrollo de la ciencia como uno de los núcleos también claves para el futuro del conjunto de la sociedad. En fin, podríamos seguir enumerando Sí, sí. y a eso agregarle la construcción de un lenguaje violento, descalificador, injurioso, soez, que va inundando como si fuera una cloaca la vida contemporánea, la vida de todos, ¿no? Entonces me parece que son muchas cosas que nos obligan a asumir responsabilidades, cada uno en donde puede hacerlo, para que esto se termine de una vez por todas, ¿no? No tengo ninguna duda y me parece que en ese sentido nosotros que pensamos más o menos parecido, que tenemos nuestro anclaje ideológico en el peronismo, por lo menos creemos que la cosa va por ahí, por esas banderas que el peronismo pone como norte. Ayer vivió un día también importante, ¿no? Digo, ¿qué reflexión te merece lo que pasó ayer, Ricardo? A ver, creo que allá había muchas expectativas. Bueno, el 17 de octubre Sí, sí. es una fecha simbólica, muy cargada, también muy vaciada de sentido, ¿no? Ya vimos lo que fueron los años 90, cuando el 17 de octubre en realidad era una fecha vergonzante, porque Claro. todo lo que estaba haciendo en ese momento quienes gobernaban en nombre del peronismo era lo contrario a lo que había hecho nacer esa lealtad entre el pueblo trabajador y Juan Domingo Perón, allí el 17 de octubre del 45, porque el 17 de octubre del 45 fue el sello de un acuerdo que significaba un Estado social, ampliación de derechos, distribución de la riqueza, salud pública, educación pública, acceso a la vivienda, dignidad. Bueno, en los 90 vimos que eso se destruyó en gran medida privatizando todo lo que era privatizable del Estado, y eso lo vimos repetirse durante el gobierno de la Alianza. Después de la crisis del 2001 tuvimos ese periodo Sí. de salida que fueron los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, que le devolvieron al peronismo su lenguaje
bajo nuevas condiciones, pero su lenguaje de origen y su capacidad de origen de decirle a la sociedad que venía para mejorar las condiciones de vida, que venía en nombre de la soberanía, de la justicia social, de la democracia, de la ampliación de derechos. Después tuvimos la regresión del macrismo, que era de nuevo ponernos de frente contra políticas neoliberales, el gobierno contradictorio, complejo, débil, al que le faltó, que fue el gobierno del Frente de Todos, con la presidencia de Fernández y la Alberti y la vicepresidencia de Cristina, que de alguna manera no pudo sellar la deuda con la sociedad y eso, la sociedad se lo cobró muy caro, votando la mayoría de esa sociedad el horror, ¿no? Porque la verdad que el voto hacia Milei fue espantoso. Lo cierto es que ayer había una suerte de reclamo, me parece, de parte de muchos que son se sienten afines con el peronismo, sí, sí, claro. con el kirchnerismo. Había un reclamo de basta de egos, basta de disputas incomprensibles internas, sino vayamos hacia un proyecto de unidad, un proyecto que involucre a todos aquellos que de verdad quieran recuperar una Argentina más democrática, más igualitaria, una Argentina que gire alrededor de esas banderas históricas, ¿no? Y me parece que el acto que se hizo en Berisso, un lugar emblemático de la historia del peronismo, el kilómetro cero, porque de allí, como todos sabemos, partieron las primeras columnas que fueron hacia la Plaza de Mayo. Sí. Allí me parece que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que representa también un lugar muy fuerte dentro de la mitología del peronismo, porque la provincia de Buenos Aires, aparte de ser el lugar donde viven casi el 40% de argentinos y argentinas, ha tenido siempre un rol clave en todas las movilizaciones y en todas las construcciones que atravesaron la vida de nuestra sociedad en los últimos claro. años, ¿no? Entonces, me parece que el discurso de Axel fue un discurso equilibrado, o sea, puso al enemigo donde el enemigo tiene que estar. Es decir, nuestro enemigo no está dentro de el proyecto del peronismo, del kirchnerismo, de las fuerzas que la acompañan, sino que nuestro enemigo hoy ocupa la Casa Rosada. Y digo enemigo porque uno defendía siempre la idea de la política como el enfrentamiento de posiciones diferentes bajo la lógica de la diversidad democrática. Pero Milei ha llevado las cosas a un punto en el que todos aquellos que no piensan como él son alimañas, son ratas, son excrementos, y utiliza un lenguaje de la violencia que lo vimos también con su ministro de Economía el otro día en IDEA, cuando vuelve a repetir de mala manera aquello que viene diciendo el presidente. Todos los otros son delincuentes, toda la oposición política son delincuentes, los rectores son delincuentes, etcétera, etcétera. Ese lenguaje hace que desde la oposición nosotros tengamos que tener claro que hoy quien representa lo peor para la Argentina, lo peor para las mayorías en la sociedad argentina, es precisamente quien hoy está al frente del gobierno nacional y sus cómplices, múltiples cómplices, como lo hemos visto en los dos votos que fracasaron en el Congreso Nacional para impedir que el veto del presidente se mantuviese, ¿no? El veto al aumento de los jubilados y el veto al presupuesto universitario. Entonces digo, desde ese punto de vista, creo que Axel ayer fue muy claro, muy preciso, dijo cuando tuvo que decirlo, porque lo cree también, que los mejores gobiernos de las últimas décadas de aquel primer peronismo fueron evidentemente los de Néstor y Cristina. Digo, no hay que ser ni Axel Kicillof ni alguien demasiado iluminado para decir que precisamente esos 12 años fueron años de reconstrucción, donde se buscó recuperar material y simbólicamente la gran tradición de los movimientos nacional populares en Argentina, que se imbricó con lo que venía pasando en Sudamérica. Fue un momento de esperanza, de expectativa, que tuvo sus claroscuros también, como toda experiencia política. Claro. Y lo que creo que también señaló es la necesidad de la unidad, que él está fundamentalmente abocado a gobernar nada más ni nada menos que la provincia de Buenos Aires, y que por supuesto, porque es un dirigente de estatura, de talla, que le da justamente
la fuerza como para plantearlo así, o va a ocupar un lugar clave de cara a cómo se salga de este horror que estamos viviendo. Yo en lo personal, y esto Sí, por mi cuenta, y creo que hoy es el dirigente mejor posicionado para representar una síntesis del conjunto del movimiento, entendiendo que Cristina, que ha tomado la decisión de ser presidenta, si se la elige del Partido Justicialista, también ha decidido en su momento que ella no va a ser candidata, sobre todo a cargos ejecutivos. No quiere decir que no pueda ser candidata el año que viene a algún cargo legislativo. Y también, y eso lo dijo claro Axel, me parece que no hay que anticipar el 27. no, claro. Creo que hoy lo fundamental es dar la batalla, primero para recuperar masa crítica a la hora de dar la disputa contra el gobierno nacional. Hoy tenemos que enlazar lo que está sucediendo en las universidades de todo el país, el renacer Sí, del movimiento estudiantil, que tiene una peculiaridad, que esto es muy importante. Yo estoy convencido que la disputa contra el gobierno de Milei y su ideología libertarista, ultra neoliberal, se da también y fundamentalmente en el interior de las clases medias que lo han apoyado. sí, ¿Qué claro. quiero decir? El mundo estudiantil, aunque es cierto que, sobre todo en las universidades del Gran Buenos Aires, hay una mayoría de primera generación de estudiantes que provienen de las clases trabajadoras y que han llegado por primera vez a la universidad es de alguna manera una caja de resonancia que corta transversalmente a la sociedad, pero que toca también fibras muy íntimas de la vida social, cultural y aspiracional de las clases medias. El golpe que se busca concretar y que se viene concretando al desfinanciar a las universidades por parte del gobierno nacional es un golpe contra ese imaginario de las Claro. clases medias, que a su vez está sufriendo los otros golpes, los que van dañando su vida cotidiana, su economía, su trabajo y sus expectativas, porque lo que el gobierno nacional está haciendo es obviamente golpear a los sectores populares y a los que siempre han sufrido todas las políticas de ajuste, pero que tienen otras estrategias de sobrevivencia, pero también y fundamentalmente, y de una manera quizás en parte inédita en la historia contemporánea argentina, está golpeando brutalmente, sobre todo a las clases medias, porque el sector de las clases medias altas y altas hoy claramente está identificada con Milei. Sí. En cambio, el sector de las clases medias bajas, aspiracionales, que tienen un dejo de individualismo muy potente, se identificaban en parte y votaron en gran medida a Milei, pero hoy sienten la brutalidad de esas políticas Claro, que las está poniendo del lado de la pobreza. claro, Literalmente. la realidad de cada uno, el diario vivir, es decir, hace que vayan buscando otro rumbo porque saben que por ahí no es. Exacto. Acá hay un problema que es clave en toda esta historia, y por eso es muy importante lo que está pasando dentro del movimiento estudiantil. Lo que ha buscado quebrar primero el neoliberalismo y ahora las políticas de ultraderecha libertarias de Milei es quebrar el dispositivo de lo común, de lo compartido, de la solidaridad, de los encuentros, sin los cuales no hay ningún movimiento que pueda representar a una sociedad en términos de buscar el bien común. Al bien común se lo construye si reconocemos al otro, si incorporamos en nuestra vida que el otro también me necesita y que yo necesito al otro. La patria es el otro, Lo que hace ¿no? esta sociedad es fomentar el egoísmo más crudo, Claro. el individualismo más crudo, y lo sabe. Entonces busca fortalecer ese individualismo. Si no salimos del individualismo, que es muy común en el mundo de las clases medias, va a ser muy difícil la pelea contra el gobierno de Milei. Por eso creo que insisto, lo que pasa en las universidades es una señal, yo creo que valiosa, de que estamos saliendo del individualismo en parte, porque el sector más golpeado por la pandemia fueron los jóvenes y los adolescentes. Claro. Muchos de los adolescentes de la pandemia hoy son los estudiantes universitarios que probablemente en el 23 votaron a Milei, sobre todo los estudiantes varones que votaron a Milei, pese a que iban a universidades públicas, y que hoy han descubierto que ese voto fue un voto que los ataca a ellos mismos
y empiezan a darse cuenta que alrededor no tienen solo una computadora, que no están encerrados en su habitación y teniendo al celular como su único contacto con el universo, que hay cuerpos alrededor de ellos, que esos cuerpos se parecen a él, a ella, que tienen las mismas necesidades, que quieren amar, que quieren construir en común, que quieren vivir en una sociedad mejor. Entonces ahí me parece que se está despertando de nuevo algo significativo en términos de valores, porque Sí. esta es una disputa y ellos, el poder real, las derechas actuales, saben que la disputa es una disputa cultural, es una disputa por valores, y hasta ahora han venido ganando esa disputa porque hacen pie en el atroz individualismo que genera un sistema de competencia cruda, brutal, como es el sistema del capitalismo descarnado y neoliberal. Por eso es Claro. tan importante que se sigan sucediendo circunstancias como esta que hoy se expresa en la lucha Digo, estudiantil y y que por otro, los sectores. Ricardo, y digo, y además es buenísimo el análisis que estás haciendo, digo, y además se da de manera espontánea, ¿no? Digo, es una cuestión que surge individualmente, que provoca ese acercamiento a veces negado, pero que, bueno, es tangible y que cobra cada vez más fuerza y cobra cada vez más cuerpo, porque, porque es así, y me parece que ese es un buen camino para todos. Digo, ¿no? Digo, no solamente para los pibes que están luchando por sus derechos, sino para que de alguna manera todos mostremos empatía y la necesidad de repetir conductas, porque viste que esto tiene un Totalmente, efecto contagioso, ¿no? mira, dos o tres cosas. Sí, Creo que este es un momento en donde también hay que recuperar lo que vale, lo que tiene un valor sustantivo. Por eso es tan importante que en el mundo de la cultura aquellos que hacen teatro, música, poesía, sigan siendo creativos, activos, que sigamos dándonos cuenta que la vida pasa por un lugar diferente a esta brutalización que nos ofrece el mileísmo, que nos dice que todo pasa por la economía, que todo es monetizable, que todo es una transacción. Justamente ayer me pareció muy bueno cuando concluye su discurso Axel, que hace eje a partir de valores claves como la solidaridad, la soberanía, la democracia, la igualdad, y muestra que todo eso es antagónico a imaginar que la sociedad solo se mueve en función de la ganancia, en función de la renta, en función del egoísmo que es propio del mercado. Crear es algo clave. Crear significa, si uno se dedica a escribir, seguir escribiendo. Si uno hace periodismo, que el periodismo que haga sea un periodismo que sea de puesta en evidencia que es ayuda a posible otra reflexionar. sociedad, que es posible otra sociedad, Claro, ayuda a crear reflexionar. esperanza. No, digo ¿Cómo? que cuando uno hace periodismo, ya que metiste el tema, ahí me parece oportuno, es decir, yo creo que nuestra obligación es ayudar a reflexionar, a que aquellos que por ahí no están viendo determinada cosa, obviamente con toda la subjetividad que le podemos poner cada uno, ¿no? Digo, Totalmente. Mira, tiene un ejemplo que me involucra, por eso lo sí, doy sí, simplemente. La semana pasada salió mi último libro, que es un libro sobre Borges, que se llama La sí, Biblioteca Infinita. Y claro, uno dirá, ¿cómo nosotros que defendemos la tradición nacional, popular, cómo Borges? Porque Borges es un escritor extraordinario, maravilloso, profundo, que nos incita cada vez que lo leemos a pensar. Y yo creo que justamente los que defendemos la democracia, los que defendemos la igualdad, los que defendemos la justicia social, los que defendemos la idea de una sociedad de la diversidad, hoy más que nunca tenemos que leer a Borges. Aunque Borges haya sido gorila, antiperonista y qué sé yo cuántas cosas más, sin embargo, en su escritura, cuando Borges es Borges como escritor, aparecen tantas cosas, aparece el barrio, la infancia, aparece la naturaleza, aparece el malevo, aparece el tango, aparece el lenguaje, aparece la memoria, aparece la vida, la sí, vida. sí, Y la vida misma, claro. como defendemos la vida, tenemos que seguir cada uno en lo suyo encontrando esos modos de decirle a los otros que la sociedad puede y debe ser mucho mejor, que tenemos deudas impagas que hay que pagarlas, pero no culpas por haber pagado menos supuestamente la luz de lo que teníamos que haber pagado, sentirnos culpables por recibir subsidios. Eso es un error gigantesco.
Estado, a través de los subsidios, lo que hace es mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y nos quieren engañar diciendo que los subsidios son para los que no trabajan. Ahora la clase media está descubriendo que al quitársele todos los subsidios, su vida se vuelve más miserable. Claro. Y que los únicos que ganan son los dueños de la energía, los dueños del petróleo, los especuladores financieros. Entonces, reconstruir nuestra sociedad es también reconstruir nuestros valores, nuestra cultura, nuestra capacidad creativa. Los profesores y las profesoras en las universidades, los estudiantes estudiando y movilizándose, los trabajadores. Yo tengo un vecino por el que paso casi todos los días por su puerta porque saco a dar vueltas con mi perrita, y él tiene ahí un precioso taller de tornería. Es nieto de tornero. Claro. Mi padre fue tornero, y me dice, mirá, Ricardo, mi vida está acá, yo vivo en este barrio desde siempre, nací en esta casa, heredé el taller de mi viejo, y mi viejo heredó el taller, no solo el taller de mi abuelo, sino la experticia, esa cosa extraordinaria que es trabajar con materiales y hacer piezas increíbles. Y yo hasta diciembre tenía un montón de trabajo, hacía tornería con piezas complejas para industrias, grandes industrias, mucho para industrias que trabajaban en obra pública. Y ahora ya me ves, estoy haciendo pequeñas cositas para sobrevivir. Sí. Entonces, con esto quiero decir, ese tornero es parte de la cultura del país. Esa herencia, ese legado, tiene que ver con una Argentina que fue diferente, y que porque fue diferente, y porque fue más igualitaria, y porque tuvo movilidad social ascendente, y porque tuvo expectativas, podemos recuperarla. Pero para recuperarla tenemos que salir de nuestro egoísmo, tenemos que mirar a los otros, y tenemos que salir a las calles. Y tenemos que salir a las calles. Yo comparto absolutamente cada uno de los conceptos. Tenemos que dejar de mirarnos el ombligo para empezar a mirar qué es lo que le pasa al otro. Esa frase, la patria es el otro, que en algún momento esbozamos y la profundizamos y la teníamos como bandera, me parece que la tenemos que concretar. Este es el momento para deponer precisamente los individualismos y para pensar en una construcción colectiva, dejando de lado los egoísmos, que son válidos en determinados momentos, pero que ahora no. Yo tengo la sensación de que está invalidado el egoísmo, ¿sí? Es decir, Milei nos ha llevado a un extremo donde la individualidad, es decir, hay que ponerla un poquito al costado, más allá de que nadie le ponga lo que son sus cuestiones. En realidad yo te agregaría algo. Milei está destruyendo la individualidad de cada quien al romper el contrato que hace que todo individuo se realiza en la sociedad. Claro. No nos podemos realizar si no nos realizamos en sociedad, en común, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo, con los que estudian con nosotros, con los que son parte de nuestro ámbito de vida cotidiana. El individuo aislado, un Robinson Crusoe, no existe. El individuo existe en el interior de la sociedad. Pero para realizarse como individuo, que es justo realizarse como individuo, tiene que encontrar los caminos de reconocimiento de los otros, y los otros reconocerlo, y ahí se construye una red, y en esa red la sociedad se vuelve mejor. Milei destruye la red que vuelve a una sociedad, y nos está lanzando a la guerra de todos contra todos, al egoísmo absoluto, donde solo ganan los de siempre, claro, los que son los dueños de la riqueza. Digo esto y te libero, pero digo, yo siento como que Milei lo que hizo fue interpelarlos, ¿no? Nos interpeló, nos puso en la necesidad de mirarnos, hacer un poco de insight, retrospectiva de nosotros mismos, porque creo que estábamos un poco aletargados en ese sentido y estábamos dejando que las cosas pasaran. Es tan malo todo lo de hoy que creo que nos ha obligado a repensarnos, y en ese repensarnos tenemos que tener una actitud propositiva y sobre todo superadora, ¿no? Digo, estoy totalmente de acuerdo. Ya hicimos demasiada macana nosotros también como para que no repitamos conductas. Exactamente, ¿sí? Exactamente. De acuerdo, y creo que es un buen cierre. Bueno, te mando un abrazo, amigo. Gracias. Abrazo grande. Chau, Ricardo. Adiós. Bueno, Ricardo Foster.
¿No es un lujo hablar con Ricardo Foster? ¿Eh? No, digo, nosotros a lo mejor no nos damos cuenta, pero esto que hacemos nos da la chance de poder hablar con gente muy valiosa.